Hay sendas que Dios nos prepara, en las cuales tenemos que caminar, y muchas veces lo tenemos que hacer gracias a Dios por esa gran bendición, ese gran privilegio que concede a sus siervos el predicar el Evangelio de Cristo aquí y en cualquier lugar del mundo. Amados hermanos y amigos, Dios hace partícipe a sus hijos de grandes bendiciones, de grandes experiencias como las que este servidor ha vivido en estos últimos días. Y por supuesto, sin pretender buscar gloria para mí en ninguna manera, solo deseo que se gocen, que se alegren todos aquellos que al igual que este servidor aman la obra de Cristo Jesús de tal manera. Y sabiendo que hay muchos en sintonía de este programa, Probando los Espíritus, muchos hermanos y amigos, es propio también hacerles saber el por qué este servidor no estuve presente durante 2 fines de semana, es decir, 4 programas radiales, en los cuales no pude estar con ustedes transmitiendo en vivo. Pero por supuesto han estado presentes nuestros hermanos amados, Neftalí Villalobos Castro y el hermano Juan Carlos Villalobos, han estado presentes con ustedes, gracias al Señor por su valiosa colaboración en el ministerio de Cristo Jesús. Mientras que este servidor ha tenido el gran privilegio de estar en aquella república o en aquel gran país de Cuba, un país que está muy al norte de El Salvador y de Honduras, en donde hemos podido compartir la palabra de Dios al lado de mis hermanos Mel Rose, un hermano de Estados Unidos, en el estado de Oregon. Él estuvo con nosotros, y el hermano Rafael Mendoza, el hermano Hugo Orlando Luna, ambos hermanos de Santa Ana. Y este servidor, quienes hemos compartido o predicado este glorioso Evangelio de Cristo en ese lugar de Cuba, en el oriente de ese país, en aquella provincia llamada Santiago de Cuba, específicamente en un pueblo llamado Palma Soriano, en el cual existen 7 congregaciones de iglesias de Cristo con quienes trabajamos en el ministerio evangelístico, casa a casa, estudiando, caminando, calle por calle, hablando a las personas el amor de Jesucristo, el Evangelio maravilloso de vida y de salvación a aquellas personas. En aquellas iglesias también hemos predicado, congregaciones que se reunían para oír la palabra de Dios según sus programas ya planificados, durante los días del 19 de marzo hasta el día de ayer, 3 de abril, que llegamos a la triste despedida para poder estar nuevamente acá en nuestra tierra. Amados hermanos y amigos, a Dios damos gracias por la conversión de 35 nuevas almas ganadas, arrebatadas de las garras de Satanás, entre ellas algunas como Simón el Mago, aquel hombre que ejercía la magia en Hechos capítulo 8. También en ese lugar algunas personas se convirtieron a Cristo, practicantes de la magia negra, y por supuesto otras almas esclavizadas en las sectas y denominaciones religiosas. Gracias al Señor, según las escrituras de Hechos capítulo 8, cuando Felipe llegó a Samaria predicando el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje puro de la verdad, se convirtieron hombres y mujeres al Señor. Se hizo necesario entonces mucho trabajo, día tras día, 15 largos días, pero a la vez cortos días, porque no ajustaba el tiempo para visitar tantas almas y tantas personas necesitadas de escuchar el mensaje de verdad. Hay muchas limitantes económicas en aquel país en cuanto al estilo de vida de los ciudadanos cubanos, pues es un país restringido y no desarrollado, pero en este campo no hay mucho que hacer. Mas sin embargo, en lo espiritual, aquí y en todo el mundo, podemos hacer grandes cosas, hermanos y hermanas. Iglesias de Cristo, hay grandes cosas que sí podemos hacer. ¿Por qué? Porque
porque la verdad está siendo limitada y restringida por hombres perversos, hombres corruptos, amadores de sí mismos, y no aman las almas, sino sus propios bienestares económicos y sociales. Amigos, hermanos, en todo el mundo existe el error religioso. Para nuestra sorpresa encontramos muchas sectas, muchos grupos religiosos que han invadido en todo el mundo. Y por supuesto muchas almas sinceras están buscando de Dios, pero tristemente están siendo engañadas por los falsos maestros. Como bien lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16. Hicimos lo mismo con nuestros hermanos allí en ese lugar. La recomendación que Pablo da a los cristianos al despedirse en su carta, Romanos 16 al 18, nos dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijáis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gracias damos a Dios, amigos y hermanos, por esa satisfacción maravillosa que ha permitido a sus siervos trabajar en ese lugar, que existan iglesias de Cristo en ese país como en todo el mundo, y que muchas almas estén saliendo del error, de la falsedad, de la mentira, y se conviertan al Señor. Permítanme decirles que muchas almas de las iglesias de Cristo, allí en ese lugar de Palma Soriano, de Icotea, Curías, de Contramaestre, Palma Norte y Palma Centro, son lugares en donde existen estas iglesias de Cristo. Muchos de ellos han salido de las sectas religiosas, descubriendo la verdad, entendiendo las Escrituras y comprendiendo la falsedad que existe en el mundo de parte de aquellos que son amadores de sí mismos y no de la verdad de Dios ni del ministerio de Cristo. Muchas almas han salido abandonando el sectarismo, el pentecostalismo y otros grupos religiosos existentes en este mundo que han sido formados fuera de la regla divina, la palabra de Dios. El apóstol Pedro bien lo dijo en la segunda de Pedro, en el capítulo 2, que hubo falsos maestros entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán a sí mismo, según como dice esta escritura, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Existe este gran problema en todo el mundo, pero podemos nosotros encontrar a almas sinceras, como en El Salvador también lo encontramos en ese lugar. Almas que con todo el corazón, con mucha sinceridad, están tratando de buscar a Dios. Nosotros, amigos, no dudamos que usted que visita un grupo religioso, usted que visita una iglesia, lo hace con ese propósito de salvar su alma, de agradar a Dios, pero usted debe revisar, pero usted debe estar atento a la verdad. Una de las culturas hermosas, maravillosas que yo encontré en ese país es la amabilidad con la que las personas nos han recibido en sus casas, aún siendo desconocidos. Hemos sido recibidos como familia, es decir, no hablo de hermanos en Cristo, ellos nos trataron como familia en la fe, como familia en la carne, mucho que más, mucho que mejor, pero hablo de personas inconversas, personas de otros grupos religiosos, atendiéndonos con una gran amabilidad para escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque yo, al igual que otros hermanos aquí en El Salvador, hemos trabajado mucho
visitando hogares, visitando almas, pero hemos podido notar la diferencia en cuanto a esta cultura. A diferencia de El Salvador, en donde se nos ha dejado afuera, fuera del balcón de la puerta de la casa, soportando el sol, estando de pie, horas tras horas, platicando con las personas, sin invitarnos a entrar a sus casas para estudiar la palabra. A diferencia de Cuba, las personas son muy amorosas, muy cariñosas. Lo reciben a usted con un beso en la mejilla y le ofrecen una tacita de café. Y luego se sientan con usted para escuchar la palabra de Dios. Qué hermosa experiencia. Cómo quisiéramos que en nuestro país las personas tuvieran esa misma cultura y no se cerraran de una manera tajante en que ya asisten a un grupo religioso, que ya forman parte de él y que por tanto ya no quieren nada con nadie más. Esto es un terrible error, amigos, para nosotros. Es terrible, y además de terrible, es algo que nos va a llevar a la condenación, porque la conversión de almas al Señor depende del prestar atención a la verdad, de que usted no se aferre a una religión, a una creencia, sino que usted esté dispuesto cada vez más a buscar información, a informarse de la verdad, a conocer, a preguntar, amigos, hermanos, para poder entender y mejorar la palabra del Señor. Por tanto, gracias a Dios por este privilegio maravilloso de predicar su palabra por todos los medios y en todo lugar. Pero mi amigo y hermano, las personas deben salir del error religioso. Muchas almas lo están haciendo. Muchas almas están descubriendo la verdad. Están perfeccionando su vida en el Señor. Nosotros tenemos que perfeccionar. No estamos diciendo que usted eche a perder todo lo que ha hecho hasta este momento. Es posible que usted esté en un grupo religioso y tenga 20, 15, 10 años de estar ahí. Pero usted debe de tratar de mejorar su vida, de hacer un cambio si es necesario hacerlo, al descubrir la verdad enseñada por los apóstoles de Cristo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, aún antes que la iglesia de Cristo existiera, Mateo 7:15, Jesucristo nos dio un mensaje de prevención para nosotros. Y siempre tendremos que estarlo mencionando, amigos y hermanos. Dice el 7:15 de Mateo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A veces nosotros nos confundimos, nos dejamos llevar por la apariencia de X persona y no nos cuidamos de probar su espíritu para ver qué clase de espíritu hay detrás de la corbata, detrás del saco y de aquella gran vestimenta. No nos tomamos la molestia de probar, según 1 de Juan 4:1, los espíritus para ver si es de Dios o no es de Dios, para ver si está hablando en nombre de Dios o en nombre de los hombres. Amigos, la advertencia está en la palabra de Dios para que no nos dejemos engañar, para que encontremos la verdad, para que leamos la Biblia, para que escudriñemos por sí mismos, para que descubramos esta verdad. Recuerde que la verdad nos hace libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y si permanecemos en esa verdad nos puede hacer libres para vida eterna. Pero recuerde que el error, la falsedad, la mentira, el engaño, eso nos esclaviza y nos llevará al final al infierno. Amigos, hermanos, es necesario entonces prestar atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado, preparar nuestras almas, amados oyentes. Allá, 1 Timoteo, tenemos otra advertencia, pero no he terminado de leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3.
Dice el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Son muchos, en contexto con lo que dice Mateo 7, 13 y 14. ¿Qué dice? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice la palabra de Dios que son muchos los que entran por ella. Y dice segunda de Pedro 2, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Los muchos están en el camino de perdición, aún religiosamente hablando. Siempre hemos dicho, amigos, el ser religioso no nos garantiza estar bien con Dios. Es importante revisar cuidadosamente las Escrituras para saber si lo que estamos haciendo es de Dios o es invención humana. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La Biblia siempre habla de un camino. El camino de la verdad. Segunda de Pedro 2, versículo 2. Existe un camino, amado oyente, y ese camino lo encuentra usted leyendo el Nuevo Testamento, la regla de Cristo, las instrucciones de Cristo y de los apóstoles en el Nuevo Pacto. Por tanto, hay un camino, hay una verdad, pero esa verdad está escrita en este libro sagrado. Y por supuesto, dice el 3, que por avaricia harán mercadería de los muchos seguidores del error religioso, con palabras fingidas. Sobre los tales, sí, sobre los falsos maestros, los falsos espíritus, los falsos profetas, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta es una exhortación, amados hermanos y amigos, a apartarnos de ellos, a salir de en medio de ellos, para poder agradar a Dios y servir a Dios con un limpio corazón, con una limpia conciencia y con una conciencia bien instruida en la verdad del Evangelio de Cristo. Es posible tener una conciencia engañada, como Pablo, que de buena conciencia perseguía a los cristianos, pero no era una conciencia instruida bajo el conocimiento verdadero del Evangelio de Cristo, sino instruida bajo el conocimiento de la ley de Moisés y un celo de mandamientos y ordenanzas que ya habían terminado en el tiempo del apóstol Pablo. Pero podemos rectificar. Los muchos van en ese camino, ancho, espacioso. Pero el llamado del Señor es hacer un cambio, a mejorar nuestra vida en este camino, perfeccionarnos en la fe. Porque necesitamos, amados oyentes, leer la palabra de Dios. Cristo edificó su iglesia. Él no edificó los cientos y cientos de iglesias que existen en el tiempo presente. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Por tanto, el Nuevo Testamento nos habla de una iglesia, la iglesia que Cristo edificó. Pero bien, la palabra del Señor, como decía, en 1 Timoteo 6, en el versículo 5, también nos enseña a nosotros lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, es decir, divisiones, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Oiga usted la recomendación: apártate de los tales. Es un mandamiento. Tengamos cuidado, amados hermanos y amigos, porque tenemos muchas advertencias en la palabra de Dios. El mismo Pablo dijo que tuviéramos cuidado de la doctrina y de lo que enseñamos.
Pues de otra manera podemos perdernos nosotros y a los que nos escuchan. Por eso nos esforzamos cada día por hablar la verdad, por predicar el evangelio puro y verdadero, sin adulteración. Y usted debe estar dispuesto a oírlo, a recibirlo y a vivirlo en su vida, si usted quiere gozar de la vida en Cristo Jesús. Eso le dijo Pablo a Timoteo en el 4:16, 1 Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Por qué usted cree que siempre estamos hablando de esto en esta radio, en este programa? Debemos persistir, amigo, porque Satanás está persistiendo. Cuando hablamos de allá, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice, en el versículo 2, el camino de la verdad será blasfemado. Hablando con algunas personas, les estaba haciendo yo un comentario, y es una triste verdad. Satanás, en el tiempo del primer siglo, mató, destruyó a muchos cristianos. Muchos, miles de cristianos mártires murieron en diferentes formas por la causa de Cristo. Satanás mató el cuerpo, pero Jesús lo había dicho claramente: no temáis al que mata el cuerpo, el alma no la puede tocar. Satanás hizo tantos estragos a través de Domiciano, a través de Nerón y a través de otros emperadores que persiguieron a la iglesia del primer siglo, matando el cuerpo de la persona, pero no su alma. Su alma iba directamente al lugar de consolación, al paraíso de Dios. Satanás estaba perdiendo la batalla, y siendo que él está perdiendo la batalla, él no descansa. Él está tratando y mejorando sus estrategias de trabajo. Él está siempre mejorando sus estrategias para combatir. Y ahora, en nuestro tiempo, según el texto que estamos estudiando, 2 de Pedro 2, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese camino de la verdad, ¿sabe qué ha hecho Satanás? Ha hecho un laberinto de caminos en nuestro tiempo presente. Un laberinto de caminos para que usted no encuentre el camino de la verdad, para que usted se perturbe y diga en su corazón y en su mente cuál es la verdad, cuál iglesia es la verdad. Todas dicen que son buenas, pero mi amigo, esa es obra de Satanás. Hay un camino de la verdad según esta escritura, pero usted debe buscar ese camino. Recuerde, no todos los caminos llevan al mismo destino, cada camino tiene un destino, y solo hay un camino que nos lleva al reino de los cielos, a la vida eterna. Por tanto, ese camino, Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sí, pero ¿en qué consiste ese camino? Él lo dijo: si permaneciereis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados oyentes, si Él es el camino, ¿en qué consiste el camino? Pues consiste en seguir sus pasos, en seguir su doctrina, sus enseñanzas dadas en el Nuevo Testamento. Satanás, como ya se dijo, destruyó muchas personas en el tiempo antiguo, pero ahora cambió su estrategia matando alma y cuerpo a través del error, a través de la mentira, del engaño religioso, mintiendo a las personas, enseñándole falsas doctrinas como si fueran de Dios, los hombres hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada, y la gente sometida a doctrinas falsas, inventadas por los hombres. Por eso hacemos el llamado nosotros a ustedes, amigos, a salir del laberinto que Satanás ha construido a través de cientos de iglesias. Y yo le pregunto a las personas cuando estudiamos personalmente, y la misma pregunta hacemos a ustedes que están ahí escuchando. Existen cientos de iglesias. Cada una predica una doctrina diferente. Cada una tiene un nombre distinto. Todas son diferentes en nombre, en práctica, en doctrina, en organización. La gran pregunta es esta, que usted debe contestar con mucha sinceridad.
¿Será el mismo Espíritu Santo el autor de esta confusión? Sinceramente conteste, amigo, amiga, hermano y hermana. ¿Será el mismo Espíritu de Dios quien está enseñando a una iglesia una cosa distinta? Luego a otra iglesia enseña algo diferente. Y luego a la siguiente otra cosa muy distinta a las otras. ¿Será este el Espíritu de Dios? ¿O será el espíritu de error y de confusión? Es lógico, mi amigo y hermano. El espíritu de error, Satanás, está haciendo estragos en nuestro tiempo a través de la corrupción religiosa, a través de la falsa doctrina y del mensaje pervertido del Evangelio. Pero Pablo dice, no hay otro Evangelio, no hay otro. Solo hay uno, amigos. Y es el Evangelio de Jesucristo. Muchas almas están siendo engañadas, diciéndoles que acepten a Cristo, que levanten la mano y ya son salvas, que con solamente creyendo. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice en ciertas partes, ciertos textos, referente a estas cosas, pero no hay que sacar el texto del contexto. Hay que estudiar el texto para ver de qué está hablando. Por ejemplo, Hechos 16, 31 dice, Pablo y Silas le dicen al carcelero, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero los hombres pervierten la palabra de Dios y no siguen la lectura. Solo citan ese versículo 31 y dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la persona, sinceramente, que quiere salvar su alma, se queda con una respuesta pervertida. Ese versículo 31 dice que Pablo sí dijo eso. Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia, a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa después del bautismo, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Imagínese, qué hermosa escritura, qué hermoso ejemplo de conversión. Ellos le dijeron que creyera, sí, él creyó, pero ¿cómo manifestó su creencia? El versículo 33 dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y se regocijó de haber creído a Dios. ¿Cómo creyó? Bautizándose para el perdón de sus pecados. Amados oyentes, no debemos creer una falsa doctrina. Usted no es salvo solamente por la fe. Usted no es salvo con solamente creer. Usted no es salvo con solamente una oración, llamada la oración del pecador. Repetimos esto porque necesitamos que usted entienda, así como el error está repetitivamente en sus mentes y corazones, también la verdad debe repetirse en sus mentes y corazones. Somos salvos de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, confesamos nuestra fe en Cristo y nos bautizamos para el perdón de pecados. Hechos 2:38 dice que el bautismo es para el perdón de pecados. Colosenses 2, versículo 12 dice que somos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual recibimos el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. No hay otro plan, amigos, porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 al 16. Amigos, seamos flexibles a la palabra de Dios. No endurezcamos nuestros corazones, como dice Romanos en el capítulo 2. Por esa dureza de corazón, amigo, menospreciando las riquezas de su benignidad y esa paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que esa benignidad nos está guiando al arrepentimiento, dándonos tiempo y oportunidad, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No queremos esto para usted. No queremos que usted acumule ira para ese gran día del juicio final, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Dios
hará esto, según 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, la mentira, el error, la falsedad, mi amigo. No debe amar el error, la falsa doctrina. Escudriñe la palabra de Dios, lea su Biblia, escuche esta palabra y medítela despacio. Ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son estos? Los que pelean, los que defienden arduamente el error y no obedecen a la verdad, dice este versículo 8, sino que obedecen la injusticia. ¿Cree usted que es posible estar obedeciendo el error, la injusticia, la falsedad? Por supuesto que sí. La Biblia lo dice. Hay que obedecer la verdad, amigos. La única que nos puede llevar al reino de Dios. Por supuesto, habrá gloria y honra y paz para todo aquel que hace lo bueno, para toda la raza humana, judíos y griegos primeramente, y luego los griegos y todo el mundo, dice la Biblia. Amados oyentes, queremos ayudarle a conocer este evangelio puro de salvación. Las iglesias de Cristo les invitamos a nuestras reuniones de adoración. Queremos que usted adore a Dios bíblicamente y que salve su alma. Antes de despedirme de este programa radial, deseo invitar a todos mis hermanos a una reunión que tenemos este sábado. Se aproxima este sábado una reunión allá en Nueva Granada. Hemos sido invitados por la hermana a su casa, aquella hermana que nos ha invitado para que adoremos al Señor en su casa. Esperamos que ustedes, amigos, hermanos, puedan asistir con nosotros. Estaremos saliendo este sábado lo más tarde a la 1:30 de la tarde. Por favor, los hermanos que quieran asistir con nosotros, estar ahí en el Parque Central de Moncagua. Por tanto, amigos y hermanos, estamos invitados para que adoremos a Dios, para que sirvamos a Dios y glorifiquemos su nombre mientras tengamos la oportunidad. Ese lugar donde vamos a ir este sábado es allá en el Carrizal de Nueva Granada. Por tanto, hermanos, amigos, estamos invitados para ese día. Que la paz de Dios sea con todos nosotros.